su importancia. Entonces, no hay dudas que hemos pensado con eso ahora. Sí. Vale. Entonces, bueno, el agua es súper importante. Es el líquido más abundante, la más abundante de las moléculas que conforman a los seres vivos. Fíjense lo que dije. La más abundante de las moléculas que conforman a los seres vivos. Porque una cosa es el elemento más abundante, por ejemplo. Otra cosa es la molécula más abundante en la naturaleza. Y otra cosa es la molécula más abundante que conforma a los seres vivos. ¿Por qué enfatizo esto? Pues porque significa que debe tener una particular importancia. Como yo les digo, la naturaleza no se equivoca. El que nos hizo no se equivoca. Entonces, si pone mucho de algo, de resulta. No es nada más así de... será. Si hay mucho, es porque tendrá una razón muy importante, una función muy importante. ¿Sale? Entonces, por eso les enfatizo. Fíjense, la más abundante de las que nos conforman a los seres vivos. Ajá. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en la clase pasada cuando charlamos acerca del origen de la vida, que donde se propone que surgió la vida? En el mar, en el agua. También comentamos que pues es una condición sine qua non para que se pueda desarrollar la vida. Y entonces hablamos que, por ejemplo, cuando se estudian otros planetas, incluso la luna está más cerquita, queremos saber si hay agua o no, porque eso implica si hay posibilidades potencialmente de desarrollarse ahí la vida. ¿Sale? Así que por eso el agua merece un capítulo aparte, ¿no? Así como demasiado importante. Fíjense, una molécula que uno dice muy sencilla, ¿no? Como les decía, en cuanto a abundancia, pues ciertamente, entonces es cuántas partes de la superficie de la Tierra. Ajá. Entonces, es curioso que le llamemos Tierra cuando la mayoría es agua en nuestro planeta, ¿no? Pero bueno, así es. Sin embargo, una cosa es que haya mucha agua. Otra cosa es que sea accesible esa agua. Y otra cosa es que por haber mucha, sea así como un líquido como cualquier otro que podemos tener. No es así, es un líquido muy particular, muy extraordinario. Y ahí lo vamos a ver ahorita con todo lo que estudiaremos del agua. Ajá. Como decíamos, sin agua en nuestro planeta no se hubiera podido desarrollar las condiciones para que surgiera la vida al final de cuentas. Entonces, vamos a aplicar lo que vimos, ¿no?, de la clase anterior. Esta es la estructura del agua. Entonces, ¿cómo dijimos que era? Es que se establecían qué enlaces para formar el agua. Enlaces covalentes. Enlaces covalentes, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Si tiene 8 electrones, entonces en el primer nivel orbital hay 2, del oxígeno estoy hablando, ¿no? ¿Cuántos quedan acá? 6. ¿Pero cuántos tengo que completar? 8. Y entonces viene hidrógeno y comparte uno. Y viene otro y comparte el otro. Entonces, al compartir, estos electrones son enlaces ¿de qué tipo? Covalentes. Entonces son enlaces bastante fuertes. Entonces es una molécula muy, muy bien estructurada, ¿no? Entonces es lo que tenemos aquí. Cómo comparten los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Ahora, es uno de los únicos, no solo líquidos, sino de veras cosas, sustancias, pues, en la naturaleza, que presenta los 3 estados de relación. Lo puedes conocer como líquido, como sólido o como gas. Eso por un lado. Por el otro, a ustedes que son muy aventureros y les gusta eso de irse de prácticas de campo y excursiones y campamentos y esas cosas, es muy
observar en el agua como mínimo para atreverme a usarla e incluso llegar a beberla. ¿Cómo debe ser esa agua? Exacto. Entonces, cuando vayan a sus excursiones, usen eso, por favor. Si tiene un aspecto raro, si no está perfectamente transparente, si huele algo raro, y no se la beban luego, así como que cuando menos la prueban a ver si no tiene un sabor extraño. Si hay algo de eso, no la beban y se lo cuentan a unas confianza de Ajá. Bueno, así debe ser el agua, cuando menos, la que sea apta para el consumo humano. ¿De acuerdo? Entonces, es considerado el solvente universal. ¿Por qué? Pues por varias razones. Uno dice, abundancia en el planeta. Ya dijimos que son 3/4 partes. Luego dice, se encuentra disponible y es barato. En todo ambiente y es barato. Bueno, eso nos hemos encargado de cambiarlo nosotros los humanitos, ¿no? Entonces, hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque uno ya no es tan abundante como nosotros desearíamos. Y el otro, eso de barato, pues no, hay gente que no tiene acceso al agua y por más fortunas que quisiera ganar, igual estamos. Entonces, así debería ser idealmente, pero en la actualidad no lo es. Entonces sí, tenemos que cuidarla mucho, ¿saben? Y luego, pero lo que sí es extraordinarísimo del agua es que es compatible con nuestros tejidos corporales, o sea, como que nos originamos como organismos en el agua, entonces somos muy compatibles al agua y podemos administrar cosas y distribuir cosas a través del agua. Es lo natural para nosotros. Que después deformemos nuestro gusto y entonces queramos bebidas azucaradas o con sabor o no sé qué, eso es otra cosa. Lo natural para el organismo humano es beber agua. ¿Sale? Va. Entonces, ¿y por qué es tan importante? Bueno, porque el agua, además de ser todo esto que nosotros decimos, es como no solamente considerarlo respecto a nosotros, sino que en el agua hay muchos organismos vivientes, ¿están de acuerdo? O sea, hay un medio ambiente acuático. Entonces, nosotros somos los humanitos, somos todos los organismos en el planeta y en el agua viven una gran cantidad de otros. Ajá. Entonces, y en cuanto a nosotros, pues decimos que es un gran disolvente de sustancias inorgánicas. Así que disuelve muchas cosas. Pero además, como nuestro organismo es fácil, entonces sirve para transportar cosas a través del cuerpo una vez que estas están disueltas. Pueden llegar de un sitio a otro, así, disueltas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, ¿cómo es una molécula de agua? Ya vimos en cuanto a electrones, pero ¿qué forma tiene? Bueno, hemos visto que en conjunto posee una carga neutra, ¿no? Pero también hablamos la clase pasada de electronegatividades, ¿verdad? Y de la forma en que atrae unos electrones, la molécula más electronegativa, y con la otra los cero. De manera que en el agua se genera en el lado del oxígeno una carga parcial negativa, ¿verdad? Que viene a atraer a los electrones. Y del lado de los hidrógenos una carga parcial positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto hace que a pesar de que el conjunto sea una molécula neutra, es una molécula polar.
Es decir, no presenta carga per se, pero es capaz de conducir la molécula eléctrica circularmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no tiene carga, pero es polar, porque el oxígeno arrastra electrones y deja al hidrógeno con una pequeña deficiencia, generando un polo negativo y un polo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto hace que la molécula adquiera una cierta conformación. ¿Cuál es esa conformación? Pues esta que ven aquí. ¿Qué figura dirían que es esta? No exactamente. Bueno, sí de hecho es un tetraedro. ¿Por qué? Pues porque en esas condiciones en que el oxígeno atrae y que el hidrógeno suelta, entonces el oxígeno va a presentar un tipo de hibridación sp3. Entonces, por eso se observa esta geometría que no es lineal como en una cadena de hidrocarbonadas, sino que va a tener forma de tetraedro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces traten de imaginarlo como si fueran pues un poco las pirámides, por decirlo así. Están en los vértices los oxígenos y del otro lado los hidrógenos, haciendo con esa distribución asimétrica que adquiera esta forma. La molécula no es lineal, no es plana, ¿de acuerdo? Va a tener esa forma de tetraedro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Eso es cómo está conformada la molécula de agua. Ahora, ¿cómo se unen muchas moléculas de agua entre sí? Eso es porque estos enlaces que vimos acá, voy a regresar para establecer la diferencia. ¿Cómo eran? Covalentes, ¿no? Compartiendo electrones, ¿sí o sí? ¿Y los enlaces covalentes cómo son? ¿Muy qué? Muy fuertes, exacto. Pero cuando hablamos de cómo se unen muchas moléculas de agua, entonces interviene otro tipo de enlace, que son los enlaces débiles, y en particular el enlace por puentes de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí se ve la diferencia? Una cosa es cómo se une el oxígeno con el hidrógeno y se forma la molécula, y otra cómo se unen muchas moléculas de agua. ¿Sí? ¿Está quedando claro, chicos? Sí. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Entonces, se establecen estos enlaces débiles que son por puentes de hidrógeno. Y estos se pueden formar por lo que explicamos de la polaridad de la molécula. Entonces, del lado del oxígeno, donde tengo cargas parciales negativas, se van a unir otras moléculas del agua por el lado del hidrógeno. Pero del lado del hidrógeno, que es carga positiva, se va a unir otra molécula de agua, pero por parte del oxígeno, formándose así los distintos puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces aquí está claramente como del lado del oxígeno vamos a tener una carga parcial negativa y del lado de los hidrógenos cargas parciales positivas. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, eso que vimos la otra vez de enlaces débiles, este es un ejemplo muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, con esos puentes de hidrógeno se va a formar un vértice que va a tener negativo y otro vértice positivo. Y entonces es así como se pueden unir varias moléculas de agua. De hecho, a una molécula de agua, ¿cuántos se les pueden unir? 4. Y por eso esa forma de qué listos son. Entonces, así es. Entonces, fíjense, se forman dos enlaces covalentes en
pero por cada molécula se pueden formar 4 veces más enlaces débiles. Entonces, covalentes más fuertes, pero los otros son mayores en cantidad, aunque sean débiles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Clarísimo? Ok. Entonces, a esto se refiere esta parte. Ajá. Entonces, tal vez el enlace por puente de hidrógeno es más débil que el enlace covalente. Bueno, no tal vez, eso obviamente. Pero en conjunto tienen mucha fuerza porque son más numerosos. ¿Ah? Lo que decíamos la clase pasada que son así como muy montoneros. ¿Ah? Muy bien. Entonces, aquí les presento cómo se forma el tetraedro, ¿verdad? Que está centrado sobre el oxígeno. Ajá. Y el resto de los vértices queda con el hidrógeno. Entonces, quiero que se lo traten de imaginar de esta forma. Si originalmente era esférico, al estar estas cargas parciales, la esfera se distorsiona, jalando más de un lado que de otro, y entonces es como se forma ese tetraedro. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Entonces, por eso dice, es casi esférica, pero como el oxígeno es más electronegativo, se deforma, jala más y los otros jalan menos y resulta formándose un tetraedro. No es una esfera perfecta por esa razón. Vale. Bueno, y todo eso, ¿qué propiedades le confiere al agua? O sea, todo esto, ¿en qué se va a traducir que yo pueda ver acerca del agua? O que yo pueda observar en el agua. Bueno, vamos a ir explicando cada una, pero lo principal es, pues uno, que es una molécula polar. Dos, que tiene una impresionante cohesión y adhesión. ¿Ah? Que tiene muy alto calor específico, que tiene una densidad muy importante y que podemos disolver con ella muchísimas cosas y que eso es lo que se ha elegido entre todos los organismos como un solvente universal. ¿Vale? Entonces vamos a ir explicando cada punto. Bueno, entonces ya explicamos y ya les dije, no es que yo no me acuerde que ya se los dije, sino que cuando yo repito mucho algo es por alguna razón. ¿Ah? Entonces, ya hablamos de los puentes de hidrógeno, de cómo se forman, y entonces que se establece estos dipolos en el agua, y entonces se pueden enlazar muchas moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, como a una molécula se le unen muchas moléculas de agua, ¿qué piensan que suceda con su densidad? Que va a ser mayor de lo esperado, porque no se unen una con una, sino que los puentes de hidrógeno se establecen muchísimos enlaces. Entonces, eso hace que el agua tenga una densidad muy grande. Es decir, y esto porque tiene un peso molecular muy elevado. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Entonces, vamos a seguir. Les decía, líquida o a temperatura ambiente normalmente es líquida. Ajá. Y esto, así como, ¿qué tiene de extraordinario? Bueno, pues justo es de lo que hablábamos, por el gran la forma en que se une el agua. Otras moléculas parecidas, como podría ser, por ejemplo, fíjense, el CO2, ¿no? En lugar del hidrógeno, o el CO2, o el amonio, o el ácido sulfídrico. En cuanto a enlaces y todo eso, son más o menos, de hecho más o menos iguales. Sin embargo, estos son gases. ¿Por qué? Porque no tienen la densidad suficiente para convertirse en líquido. Y sin embargo, el agua sí. Entonces a eso nos estamos refiriendo cuando tiene una densidad y un peso molecular muy elevado. ¿Estamos de acuerdo? Otras moléculas en estas condiciones serían gases,
pero el agua es líquida. Por esta cantidad tan importante de cuantos hidrógenos se pueden establecer. ¿Sale? Bien. Ahora, como dijimos, tiene los diferentes estados de agregación. Ajá. Entonces, ¿eso de qué va? Pues va de que, por supuesto, una cosa es que se pueda enlazar tantos o formar tantos puentes de hidrógeno a que sean los máximos y a la conformación que esto pueda adquirir. Ajá. Entonces, en el agua líquida ya lo hemos visto, así es. Ajá. Pero el número de enlaces puede aumentar. Ajá. Y entonces, este número de enlaces que se establece en esta red puede llegar a un máximo. Y esto ocurre en el hielo. ¿De acuerdo? Entonces ya este tetraedro ya no es un tetraedro, se va a convertir en un encosaedro. Y luego, estos puentes de hidrógeno del agua líquida pueden romperse y entonces se convierten en ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en el agua como una red muy dinámica, donde se establecen esos enlaces. Ajá. Entonces, cuando llega a un número máximo de enlaces, se establece la estructura, digamos, cristalina o sólida, que es el hielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando está líquida la red es dinámica, pero cuando se convierte en hielo, ya no se puede mover. ¿Estamos de acuerdo? Llegó a su máximo. Y estas propiedades que estamos hablando ahora son importantes, o las mencionamos porque explican muchas de las funciones del agua. Lo vamos a ver que nos ayuda a que el agua funcione como un regulador de temperatura en el organismo. ¿Vale? Y eso se debe a su gran capacidad calorífica y su elevado calor de vaporización. Pero vamos a ir explicando qué es todo eso. ¿Sale? Muy bien. Entonces, que el agua se convierta en hielo, pues es el ejemplo del efecto aditivo, sumativo, de la formación de estos puentes de hidrógeno. Ajá. Entonces, este tetraedro llega a convertirse en una estructura mucho más estable, de 24 lados, una figura de 24 lados se llama eicosatetraedro, eicos 20, y tetraedro de 4, de 24, ¿de acuerdo? Entonces, pero fíjense bien, esa estructura del icosaedro que voy a regresar es una red que está abierta, ¿sí? Entonces, esto es importante porque esto hace que el agua pueda expandirse al momento de congelarse. ¿Sí? Lo han vivido, por ejemplo, han metido a congelar de repente algún refresco y se les olvida, o sea, dicen, que se enfríe rápido y lo meto al congelador. Y luego, se me olvidó. ¿Y qué pasa? Explota. ¿Se qué? Ajá, y eso es porque el líquido se expande al congelarse. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y eso qué tiene de importante? Pues en la naturaleza mucho. Porque eso hace que cuando el líquido se congele y se expanda, cambie su densidad. De manera que entonces, cuando el líquido se va a congelar del fondo a la superficie. De manera que entonces tú puedes en el mar, por ejemplo, ver, es el agua congelada, pero en el fondo no está congelada y pueden vivir los organismos. Si se dan cuenta, si se congelara desde el fondo, imagínense
no había vida en los poros y todo eso, ¿no? Pero prácticamente sí lo hay, porque al expandirse, entonces se congela primero la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto lo que quiero decirles es que todo esto que vemos de que si la densidad y todo eso tiene efectos en la naturaleza, ¿sabe? Por ejemplo, esto, lo que acabamos de ver, que de hecho tiene su máxima densidad a los 4 grados, se empieza a contraer a los 4 grados centígrados y cuando se congela entre los 4 y los 0 es cuando se expande, ¿sale? Por eso la formación de los icebergs. Bueno, muy bien. Ok, entonces, vamos a hablar de por qué el agua es un buen disolvente, es el líquido que más disuelve. Pues en realidad ya lo hemos visto, pero aquí lo vamos a completar. Pues todo se resume a eso, a su gran capacidad de formar fuentes de hidrógeno. ¿Y con qué? Pues con otras sustancias que se encuentren disueltas cuando interaccionan con él. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, si son sustancias polares, iónicas, como por ejemplo el cloruro de sodio, ya se acuerdan que va a hacer el agua, formar esferas de solvatación alrededor de los iones y así los puede disolver, porque esas moléculas polares iónicas que estaban juntas se van a separar cuando el agua envuelva cada uno de los iones presentes. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Sí. Bueno. Ajá. Entonces, cuando es una sustancia polar, es muy fácil, porque si es positiva, pues se rodea del lado del oxígeno y se disuelve. Y si es una sustancia negativa, se rodea del lado de los hidrógenos y se disuelve. Así que no tenemos ninguna clase de problema. ¿De acuerdo? Formándose lo que dijimos que eran las esferas de solvatación. ¿De acuerdo? Sin embargo, también acuérdense de que no nada más tenemos cosas polares, sino también no polares. Entonces hay que ver cómo le hace. Pero lo primero, aquí lo que quiero decirles es que esta parte de formar esferas y de disolver la polar, pues es una cosa muy importante para la cuestión de formar fuentes de hidrógeno y así poder disolver cosas como las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿verdad? De esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, como tienen grupos hidroxilo, por ejemplo, las proteínas, ¿son qué carga? Negativa, ¿verdad? Los hidroxilos. O tienen carboxilados, también perdió su protón y entonces es una carga negativa. Entonces hay muchas cosas que pueden adquirir carga y por lo tanto van a ser solubles en él. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Clarísimo? O sea, la idea de esto es decirles que no nada más es, digamos, en el laboratorio, el cloruro de sodio, sino que en los organismos hay muchas moléculas polares que de esta manera se disuelven y al estar disueltas se pueden transportar a través del organismo. ¿Sí? Ok. Entonces, pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de moléculas que son hidrofílicas? Porque ya dijimos, es polar, es bien fácil, ¿no? Como mis esferas de solvatación. Pero ¿qué pasa si la molécula es no polar? O sea, que de naturaleza como que no se disuelve en el agua. Pues, ¿qué hacen ellas? De hecho, ya lo vimos también, ¿se acuerdan cuando hablamos de la enlaza polar? Ellas se van a agrupar, ajá, y entonces la poca parte polar que tengan es la que queda expuesta al agua y forman esta estructura que parece una jaulita así muy ordenada, que se llama clatrados. Entonces, esto es muy importante porque hace que las
moléculas que no son polares se organicen de cierta manera para huir del agua, si me estoy explicando, para quedar menos expuestas a ella y forman estructuras como estas, ¿no? Fíjense cómo se agrupan las moléculas hidrofóbicas de una manera muy organizada, muy ordenada y quedan envueltas en las moléculas de agua del exterior. Y esa estructura se llama placa. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, cuando son moléculas hidrofóbicas, es lo que hace, tender a orientarse de esa manera. El proyector no nos está ayudando, pero ¿se acuerdan de cuando hablamos de las membranas, verdad? La parte polar se pone hacia afuera, lo polar hacia adentro y se reúnen ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así, es como se forman estos denominados latratos, les puse por ahí. ¿De acuerdo? Vamos. Y entonces también cuando son moléculas, los latratos se forman cuando tenemos básicamente cuestiones apolares. Pero luego tenemos moléculas que se llaman anfipáticas. Anfi significa ¿qué cosa? Muerte. No. Sí, como el anfiteatro. ¿Y los anfibios están muertos? Dije anfiteatro, no anfibio. No, no, sí, pero también tienen el anfi. Pero la raíz es diferente. Pero sí tienen su raíz. Por ejemplo, vamos a tomar esa palabra, los anfibios. ¿Qué características tienen los anfibios? Siempre tienen la piel húmeda. Ajá, Y pero además... transpiran por ahí. Por la piel. Pueden estar en medios acuáticos y terrestres. Exacto, que pueden estar en ambos. ¿Qué son los oyes? Anfiteatro, ¿por qué se llama así? Porque es un espacio, es un foro donde están los vivos y los muertos, por eso se llama anfiteatro. Entonces, anfi significa como que ambos, ¿de acuerdo? Entonces, una molécula anfipática en este sentido quiere decir que es soluble tanto en lo polar como en lo no polar. Y entonces significa, y esas moléculas, ¿qué características tienen? Pues justo que tienen una región polar y una región no polar, por eso pueden estar en ambos tipos de solvente, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, los lípidos, ¿no? Que tienen una cabeza polar, ajá, y una cabeza, y una colita no polar, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué hacen ellos? Pues así se orientan con la parte polar hacia afuera, la parte no polar hacia adentro, y entonces forman, por ejemplo, estas capitas. Y si no, cierran, ajá, la estructura formando micelas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Pi? ¿Clarísimo? Así se comportan cuando es algo o están con una molécula anfipática. Sobre todo, el mejor ejemplo podrían ser los ácidos grasos. ¿De acuerdo? Y esto no lo tienen lejos. Vamos a ver. Ajá. Entonces, es lo que yo les decía. Otro ejemplo, ¿no? ¿Cómo se orientan? Bien, aquí imagínense que esta es una capa lipídica con una membrana. Tiene su corte. No les interesa. Fíjense, ¿quién está hacia afuera? Las polares. Las cabecitas, ¿verdad? Lo polar y lo no polar. Y cómo del otro lado se orientaron exactamente al revés. Y queda esto hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, o bien, pueden formarse micelas. Pero fíjense qué pasa con las micelas. El principio es el mismo. La parte polar queda hacia afuera y lo no polar hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? Pueden formarse en capas o en micelas, pero el fenómeno es absolutamente el mismo. ¿Dónde creen que en la vida cotidiana nosotros
hayamos visto un ejemplo de esto, de cómo funciona esto. A ver, yo sí les voy a decir, yo no me acuerdo, ya les conté del libro de los porqués de mi Valentina. Bueno, tiene un libro que así se llama, ¿no? El libro de los porqués. Entonces, una de las preguntas muchas que hay en el libro de los porqués es, ¿por qué limpia el jabón? ¿Por qué limpia el jabón? Era porque tenía la parte soluble en el agua y la otra que creo que se pegaba. Claro, así dice el libro de los porqués de la Valentina. Es que la mugre está formada por dos partes. A las cabecitas les gusta el agua y a las colitas les gusta la mugre. Y entonces, pues está pegada a la tela, la mugre con la parte que no le gusta el agua, pero las cabecitas sí les gusta el agua. Y entonces viene el jabón y entonces empieza a interaccionar con la parte de agua y a bajar tensión superficial y despegarla. Y también tiene una parte que disuelve lo no polar y así va limpia. Así explica más o menos el libro de los porqués. Entonces, para que vean que nosotros en nuestra vida cotidiana usamos algo como esto. Ajá. O las chicas, por ejemplo, cuando se desmaquillan ¿cómo que necesitan para quitarse, por ejemplo, un maquillaje a prueba de agua? Agua micelar. Agua micelar. Acetona. Si hacen con agua micelar, no lo van a lograr. Bueno, si usan aceite, pues sí va a funcionar, pero la cara les va a quedar como de grasa y luego eso no es bueno, más a sus edades que van a tender a desarrollar granitos y cosas así. No, ¿cómo se llaman? Hay cosas especiales que se llaman así, desmaquillantes básicos, ¿sí o no? Bueno, los chicos se los contamos porque no lo han visto, pero son incluso soluciones como en dos fases, ¿no se han fijado? Que tienen una, ¿quién será más pesado? ¿El agua o la grasa? La grasa. Lo van a averiguar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando utilizamos eso? Porque como no se mezclan, entonces se tienden a separar, ¿verdad? La fase acuosa y la fase oleosa, vamos a decirlo así, o grasa. Ajá. Y entonces, para utilizarlo y remover este tipo de maquillaje, ¿qué hacemos? Tenemos que agitarlo muy bien. Y entonces se van a formar estas micelas, una emulsión. Ajá. Y es lo que utilizamos para poder retirar este tipo de maquillaje, porque si no es soluble en agua, pues no vamos a conseguirlo con esa agua. Lo que quiero decir, o cuando ustedes, los chicos, esto lo pueden, quiero decir, no tiene que ver forzosamente con la belleza, cuando mezclan aceite y agua, ¿qué pasa? Se mezclan, se separan, ¿verdad? Bueno, por esta razón. ¿Sale? Ajá. Entonces, pero a veces tenemos que usar este tipo de mezclas, por ejemplo, para desmanchar algo. Sí se llega a utilizar. Muy bien. Ok. Entonces, fíjense, ahí está el ejemplo. Fíjense, ¿dónde queda el agüita? Abajo, porque tiene mayor densidad, lo acabábamos de decir, ¿se acuerdan que hablamos que tiene una densidad muy alta? Entonces tiene que quedar abajo. Pero no lo duden, o sea, que no sea así como adivinanza, ¿no? Según la lógica. Y el lípido queda allá arriba, ¿de acuerdo? Se forma esta capa, porque no son visibles. Ajá. Y esto nos va a introducir a otra de las propiedades, ajá, del agua, que tiene mucha cohesión. Es decir, las moléculas de agua tienden a permanecer juntas, unidas, no se van a mezclar con cualquier cosa. Bueno. Entonces, pues se presentan pues muchas interacciones. Claro que el principal es el puente de hidrógeno y por eso le dedicamos todo este tiempo, pero hay otros tipos de, en general, fuerzas débiles, ¿no? O sea, fuerzas de Van der Waals, ¿se acuerdan que la agrupamos de esta manera? Ajá. Se forman, dependiendo de con qué esté interaccionando el agua,
pues dipolos transitorios, inducidos o permanentes. De hecho, en el agua hay un dipolo permanente. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿por qué es importante eso? Pues porque en el medio biológico se pueden generar todos estos fenómenos que van a permitirnos regular muchas cosas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y asimismo, es bien importante, pues justo que hay iones que son bastante solubles en el agua y otros que no lo son. ¿Por qué? Pues porque eso se relaciona con su actividad y se relaciona con la forma de distribuirlos. Por ejemplo, el cobre, el magnesio, el zinc, todo eso, ustedes han oído que las enzimas lo requieren para llevar a cabo la catálisis correspondiente. Bueno, eso se llama cofactores. Entonces, aunque esté la enzima, si no tiene el cofactor, no puede trabajar. Pero como son iones, entonces se pueden encontrar disueltos en el agua. O sea, como que en el organismo no es así de, híjole, mi enzima requiere manganeso, entonces chingan una pastillita de manganeso para que pueda hacerla. Pues no, ¿verdad? Va disuelto en el agua. Pero claro, tenemos que tenerlos de algún lado, pero quiere decir, no se los hacen llegar, sino que van disueltos en el agua por esta capacidad. Mi rodilla, me la truenas y me la... Y esto también tiene otra cuestión muy importante. Cuando hay iones involucrados, esto tiene que ver con cómo se mueve el agua. Porque la distribución de un lado y del otro de una membrana del agua va a depender de la concentración de los iones que estén. Entonces, por un lado se necesitan, pero también van a tener importancia en cuanto a la distribución del agua en el organismo. ¿Sale? Entonces, si los iones no están bien, nosotros no vamos a estar bien. O nos ponemos hinchados como uvas o arrugados como pasitas. Y eso es malo. Fíjense. Se los pongo así como comentario al margen. Es decir, para que vean cómo se refleja. Pues. ¿Qué deben hacer nuestros riñones? Eliminar cosas que no nos hacen bien y dejarlas que están bien. O sea, son como un colador, un tamiz. ¿Qué pasa cuando un riñón no funciona? Pues que empieza a no cumplir con esa función, se acumulan cosas que no deben. Y entonces la distribución de iones que deben funcionar junto con las cosas que elimina o que deja el riñón se alteran. Y entonces, ¿qué observan los médicos mucho en el paciente? O que es de las primeras cosas que se observa cuando la gente está con problemas renales. Que se hinchan sus manos y sus pies, efectivamente, para que vean cómo. Y es nada más así de, ay, ¿qué estás hinchado? No, es muy serio. Entonces, cuando ves que se hinchan los piecitos, o las manitas, nada más así, cuidado con riñones, ¿de acuerdo? Y en cambio, ¿qué pasa? Eso es cuando se están viendo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nos deshidratamos? Perdemos muchos electrolitos. ¿Y cómo saben una de las mamás, cómo saben que el niño se está deshidratando? Tiene la boca seca, los labios se cortan. ¿Y qué les pasa a sus bebés? Por lo mismo, ¿verdad? Empiezan a perder electrolitos y entonces la piel se empieza a retraer. Por eso se les ven los ojos. Entonces ven como el equilibrio o los iones alteran la distribución del agua de un lado o para el otro. O sea, ni estar hinchado ni estar arrugado como pasita es bueno, ¿verdad? Aquí no. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la distribución del agua va a estar asociada a los iones. ¿De acuerdo? Y también otra cosa que hacen los minerales disueltos en el agua, que vamos a ver al final de nuestra clase, es formar sistemas reguladores. Muy importante. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más con calma. Entonces, hay sales, a su vez, ya vimos las anteriores que eran solubles en agua.
Pero también es importante que haya sales que sean insolubles en agua. ¿Por qué? Porque forman estructuras que nos dan soporte. Por ejemplo, es importante que tengamos el calcio en una forma insoluble, por ejemplo, para formar nuestro esqueleto. Imagínense que nuestros huesitos fueran solubles en agua. O sea, me imagino que seríamos como gelatinas o no sé. O sea que también las cosas que son insolubles en agua son muy importantes, ¿no? O el caparazón de una tortuga, imagínense. Ajá. O estos iones, sustancias insolubles que hay, por ejemplo, en el fluido interno, se llaman fotolíticos y nos ayudan para mantener el equilibrio. Entonces, todo lo insoluble y soluble en agua es bien importante. ¿Vale? Entonces, como les decía, nosotros necesitamos mantener nuestras células y la distribución del agua se va a dar con base a la concentración de los iones, ¿de acuerdo? Así que si la concentración de un lado y del otro de la membrana es igual, entonces el agua no se va a mover. Ajá. Y entonces eso se llama un medio isotónico. Y eso se aplica, ¿eh? Por ejemplo, si han oído, por ejemplo, en un hospital cuando llega algún enfermo, casi siempre a las urgencias, lo primero que hacen es meterle ¿qué? Suero. ¿Y cómo se refieren los médicos a ese suero? Es que es salina. Pero ¿cómo? ¿Salina de cuál? Le dicen Solución salina. solución salina, pero es que hay muchas soluciones salinas. A eso le llaman suero o solución salina isotónica, porque va a tener la concentración de sal que nosotros tenemos igualito, que es 0.85 en el caso de los humanitos, ¿no? Entonces, para que haya iones, pero no desequilibrio, le metemos esa solución de la misma concentración. Ajá. Por eso se llama isotónico. Y entonces la celulita está así como si nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si le meto una solución con menos concentración respecto a la que hay adentro? El agua va a tender a igualar las concentraciones. Entonces, como hay menos concentración aquí que afuera, pues en el interior de la célula, ¿qué va a pasar? Que el agua va a tender a entrar para intentar igualar las concentraciones. Y entonces eso es un medio hipotónico porque es menos concentrado respecto de lo anterior. Y entonces, como entra el agua, la célula se va a poner turgente, hinchada. Ajá. Y si lo pongo en un medio hipertónico, como hay mucha concentración afuera, respecto de la de dentro, el agua tiende a salir. Y entonces las células se ponen arrugadas como un pasito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso el mantener la concentración de iones es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, elevada fuerza de, todo lo que vimos es para cómo es un buen disolvente, ¿se acuerdan? Y cómo actúa en nuestro organismo. Pero ahora, ¿a qué se refería lo de fuerza de adhesión? Bueno, como se forman muchos puentes de hidrógeno, esto hace que el agua establezca también enlaces de este tipo con otras sustancias. Y entonces se adhiere con mucha facilidad a las superficies que tienen. Y entonces a eso le llamamos fuerza
radiación. Para que se den una idea, esto hace que en los árboles la savia vaya circulando en contra de la gravedad, porque debido al agua se mantiene adherida a la superficie y por capilaridad va ascendiendo. O en un tubo capilar, cuando ustedes lo ponen, ¿qué pasa? El líquido tiende a subir y adherirse ahí, ¿verdad? Y decimos, deja que se absorba por capilaridad. Pues por eso, porque se adhiere a la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, pero el ejemplo que les doy del árbol es para que vean que no es nada más así, sino que tiene aplicaciones, ¿no? Como les digo, imagínense, gracias a esa cualidad que tiene el agua de adherirse a las superficies, se puede mover la savia de los árboles. Y luego, la defusión es lo mismo. Bueno, es decir, es lo mismo pero no es igual. El principio es el mismo, pero primero me refería a que el agua se adhiere a una superficie. Eso es fuerza de adhesión. Y fuerza de cohesión me refiero a que con tanto puente de hidrógeno, el agua tiende a mantenerse juntita. Entonces, va a formar así como una especie de tumbling, siempre trata de mantenerse unida. A eso se le llama fuerza de cohesión. Es decir, forma tantos puentes de hidrógeno, pues que no es tan fácil separarla, ¿no? Y entonces se mantiene unida, formando una superficie bastante compacta. Por eso se dice que el agua es un líquido incompresible, o sea, tú no lo puedes. ¿Sale? Muy bien. Vamos muy bien. Entonces, como les decía, la cohesión hace que los líquidos se mantengan juntos en este fenómeno. Y eso hace, hablando de ejemplo, que se cree en esa película de agua de la que estamos hablando, en ese tumbling, se cree tensión superficial. ¿Y esto es importante? Pues sí, porque fíjense, por un lado, en el caso de la adhesión, se transportan líquidos en contra de la gravedad, como les decía. Y en el caso de la cohesión, ¿cómo le hace un patito o un mosquito para que parece que tienen esquís y se van en el agua, ¿no? Pues por eso, porque la fuerza del agua tiene cierta cohesión que les permite a ellos utilizarlo como superficie. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera comprensible, pues uniría. ¿Sí me explico? Pero eso hace que tenga una superficie por la cual puedan ellos deslizarse. ¿Vale? Entonces, para que vean cómo esto se aplica, es lo que les quiero decir a los organismos vivos. Gran calor específico, importantísimo. Fíjense, ¿a qué se refiere el calor específico? Se refiere a que la temperatura del agua desciende muy lentamente. Entonces, esto en pocas palabras quiere decir que el agua que el agua absorbe muchísimo energía. Entonces, esto hace que así muchas de los cambios en la temperatura del planeta se puedan ver amortiguados por él. Por esa razón, los ambientalistas que hacen mucho, miden la temperatura de los océanos. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que para elevar 1 grado centígrado de temperatura del agua se requiere mucha energía. Entonces ahora imagínense, si el océano se empieza a calentar un poquito, pero con esa cantidad de agua tan enorme significa que hay muchísima energía, se está generando demasiada temperatura en el planeta. Por eso sirve de indicador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, el calor de vaporización es la energía que se necesita para evaporar
significa que necesito mucha energía para poder evaporar el agua. ¿Comparado con qué? Así como dijimos antes, con líquidos que tienen una composición más o menos similar. Pero este requiere mucha más energía. Ajá. Y entonces, ¿y esto se debe a qué? A que como forma muchos puentes de hidrógeno, dijimos hace ratito que para que se convierta en gas, ¿qué tendríamos que hacer con este tetraedro y esas uniones que están ahí? Romper los enlaces. Y como son un montón, entonces requiere de mucha energía. Por eso su calor de vaporización es muy alto. Y eso a mí, como diría, ¿te va a bien que me beneficia o que me perjudica? Pues fíjense, como les decía, como tiene un alto calor específico, entonces las fluctuaciones de temperatura que hay en el planeta, pues se ven bastante amortiguadas por el agua. Y por otro lado, como en el agua los cambios de temperatura son muchos menores que en el medio terrestre, entonces el medio acuático es un medio muchísimo más estable, porque hay menos cambios de temperatura. Por eso es que en el medio acuático hay, por ejemplo, mucho más fósiles vivientes que les llaman, ¿no? Pues por eso, porque el medio acuático es más estable, porque aunque en la Tierra haya mucho cambio de temperatura, en el agua va a ser mínimo. Exacto. ¿Sale? Entonces, para que vean cómo el calor específico repercute. ¿Sale? Y ahora, ¿en qué me beneficia y qué me perjudica lo del calor de vaporización? Bueno, pues que el calor de vaporización nos permite a nosotros, por ejemplo, mantener nuestra temperatura. A ver, ¿nosotros podemos tener cualquier temperatura? A ver, no. A que luego nos sentimos más y empieza a subir esta temperatura. Y bajar, bueno, ya no les platico. Entonces, y por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, ¿cómo le hacemos para mantener la temperatura del cuerpo? Claro, porque justo debido a su elevado calor de vaporización, cuando nosotros evaporamos una pequeña cantidad de agua, dispersamos mucha energía. Y entonces así, por ejemplo, cuando nosotros sudamos a través de la piel, si no hay un esfuerzo físico, nosotros eliminamos mucho calor con muy poco que sube. ¿Estamos de acuerdo? Así que será importante mantener nuestra temperatura por medio de esto. Por supuesto, ¿sí? Ajá. Y bueno, este es el ejemplo que yo les puse, pero lo mismo pasa con otros organismos y en general con el planeta. Así mantenemos la temperatura. Pero yo creo que es más fácil de recordar esta parte. Ajá. En cuanto al planeta, pues como está aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Mucha energía recibe el sol en los océanos, pero entonces dispersa mucha, evaporando una pequeña cantidad. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todo el mundo hasta aquí vamos bien? Genial. Elevada constante dieléctrica. Bueno, como dijimos que tiene esta carga, entonces tiene estas bipolos, entonces tiene una elevada constante dieléctrica, ¿no? Punto de ebullición también muy alto. Pues por lo mismo, antes de evaporar, tengo que romper todos esos enlaces por puente de hidrógeno y el punto de ebullición es bastante alto. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuál es el punto de fusión? ¿A qué temperatura se congela el agua? A los 0 grados. ¿De acuerdo? Entonces, abusados con esas cosas. Bueno, propiedades biológicas. Todo esto que vimos de sus propiedades físico-químicas, pues hace que tenga diversas funciones biológicas. O sea, no es distinto, pues.
Entonces, por todas esas propiedades que vimos, puede ser un disolvente. Ajá. Pero aparte de disolver, puede ser directamente un reactivo, porque hay reacciones de hidrólisis, ¿sí o no? Entonces, el agua ya es propiamente un reactivo. Ajá. O requiero reacciones de óxido-reducción también, o de hidratación. Ajá. Entonces, el agua, además de ser un disolvente, también puede actuar en el organismo como un reactivo en diversas ocasiones. Ajá. Por eso que vimos de la difusión y que la ósmosis y todo esto permite difundir o transportar muchos nutrientes, ¿sale? Es un termorregulador. Y entonces así permite que nosotros podamos tener vida en diversos hábitats o condiciones de temperaturas, ¿sale? Y luego, en el caso de sobre todo los vegetales, pues mantiene la estructura celular. Ustedes lo saben, de inmediatamente se nota cuando una de las plantitas no ha sido regada adecuadamente, ¿verdad? Se pone así toda triste y cuando la regas así parece que revive y se pone toda derechita y bonita, ¿no? Entonces, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos, es el medio donde ocurre la reacción, pero, o sea, a veces es el medio y a veces es el reactivo, ambas cosas. Ajá. Amortigua temperatura, transporta. También, imagínense, si fuéramos secos, pobres de nuestros órganos, ¿no? Como que chocarían unos contra otros. Y no, somos un medio fluido para que no haya esto. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y además, la presión hidrostática que genera hace que se mantenga la circulación en los órganos, ¿sale? También hace que nuestros tejidos estén flexibles, ajá, y elásticos. Ajá. Entonces, eso se nota, ¿eh? Por ejemplo, cuando ustedes van a si ustedes presionan en su propia manita, en su piel, va a tardar un tiempo en restablecerse, luego entre ustedes, como son super chavos, luego. Pero si lo hacen en alguien como yo, pues sí, pero ya no tanto. Y si lo hacen en un ancianito, ya le tienen que dar más. O sea, esa flexibilidad y turgencia, la elasticidad de los tejidos se va perdiendo. Ajá. Entonces, y bueno, como reactivo, pues puede donar protones o puede donar hidroxilos en reacciones de óxido-reducción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, o más que óxido-reducción, ácido base, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, hay funciones, esto ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso nos hace concluir que desde luego el agua es esencial para cualquier forma de vida. Ajá. Entonces, y que básicamente todos los tipos de células la requieren, ¿de acuerdo? Y es importante para la reacciones enzimáticas y transporte de solutos en nuestro organismo. Ajá. Hace que las moléculas, al pegarse cuando huyen del agua, como vimos, tengan la estructura adecuada. Y con esa estructura pueden ejercer su función. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y esta naturaleza que nosotros tenemos semifluidos como organismos, o sea, debemos al agua. Ajá. Decíamos que ayuda a las regulaciones de temperatura, promover reacciones. Ajá. Y por eso, cuando hay deshidratación, como decíamos, o edema o inflamación, pues es porque nosotros tenemos algo alterado en este equilibrio del agua y electrones que hay en el organismo. ¿Va? Entonces, por eso es que ya podemos ahora contestar esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es un constituyente tan abundante y tan importante en los organismos, ¿verdad? Y a la vez es el medio en que muchos desarrollan su vida, ¿verdad? En el medio ambiente.
sustancias inorgánicas como orgánicas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Transparente? Vale. Como el agua de un arroyo limpiecito o de uno muy contaminado. Más o menos. Bueno. Ok. Entonces, vamos a ir a cambiar de página, me refiero a ver otro aspecto. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto las propiedades, los enlaces que forman, cómo estas propiedades o estas características le dan lugar a sus propiedades y esto a las funciones, ¿de acuerdo? No nos hemos perdido, es lo que hemos visto. Ahora vamos a ver que a pesar de que nosotros tenemos el agua, como la hemos visto, en una muy pequeña cantidad, pero muy pequeña, el agua puede separarse y formar iones. Y a eso le vamos a llamar disociación del agua. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Pues en que el hidrógeno va a ceder por completo su protón y entonces va a quedar su electrón, perdónenme, y entonces va a quedar con carga positiva. Y luego este protón no se va a perder en la inmensidad, sino que lo recibe el hidroxilo y eso va a quedar con carga negativa. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere la disociación del agua. ¿Por qué es importante? Porque significa entonces que el agua puede donar protones o puede recibir también protones. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llaman esas sustancias que hacen ambas cosas? Váyalo pensando. ¿Ah? Entonces, eso es lo que le puede suceder al agua. Entonces, si nosotros revisamos este fenómeno, pues entonces va a tener una cierta, como se imaginan ustedes que es muy poquito lo que se disocia, entonces es una reacción de tipo reversible. Es decir, yo voy a tener muchas moléculas de agua sin disociar y poquitas disociadas. Puede establecer un equilibrio entre ellas. Ajá. Y si yo establezco la constante de equilibrio de esa reacción, es lo que se le conoce como KW de agua en miel. Y entonces es igual al producto de los protones por el producto de los hidrógenos. ¿De acuerdo? Y se sabe, por medidas de conductividad y muchas cosas, que KW tiene un valor de 1 por 10 a la menor 14. ¿Sale? Y como de acuerdo a esta ecuación, H y OH son como iguales, ¿no? Porque si una molécula se disocia, ¿cuántos protones te va a dar? 1. ¿Y cuántos hidroxilos? 1. Entonces las concentraciones, ¿cómo van a ser? Iguales. Entonces, quiere decir que las de los protones y las hidroxilos son iguales, y entonces esto es igual a 1 por 10 menos 100. ¿Estamos? Bien. Entonces, como les decía, aquí vemos la reacción reversible donde se disocia nuestra agua. ¿Estamos? Ahora, fíjense. La probabilidad de que esto suceda, es decir, que este puente de hidrógeno no se haya formado y quede libre, es de 0.01. Es decir, una posibilidad de 100 de que esto suceda. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Entonces, esto sucede en cantidades muy pequeñas. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, el agua puede ya sea donar el protón o bien asentar ese protón. Y esto no necesita otra cosa. Es decir, solito ocurre, por eso se llama autoionización del agua. Y lo que les decía que se define como KW y que KW tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14 y que entonces cuando están en igualdad protones e hidroxilos entonces tendrían un valor de 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Quedó claro de dónde salen esas cifras? Genial. Entonces, para que se lo imaginen ustedes más correctamente, ¿qué está sucediendo? Tengo mi molécula de agua aquí unida en este puente de hidrógeno, pero este se rompió y entonces este protón pasó para acá. Y entonces esta parte se rompió y entonces me quedó un OH negativo y uno con carga positiva. Entonces tengo un hidroxilo y un hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Que también se representa como dijimos, H y OH, no pasa nada, es lo mismo. ¿Sale? Entonces, pero obviamente esto ocurre en poca cantidad, repito, y a la constante de equilibrio como esto sucede es a la que le llamamos producto iónico del agua. ¿Sale? Va. Vamos a ir poniéndole poco a poco números. Aguas por lo siguiente. Si yo pongo estos corchetes cuadrados, ¿qué significa? Concentración, pero en el caso realmente del agua, más que concentración, se refiere a una actividad molar. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Ajá. Y entonces, esto es una constante, ¿están de acuerdo? Bien. Si nosotros hacemos cuentas y sabemos que, pues, por ejemplo, por la densidad del agua, ¿cuánto pesa una molécula de agua? Peso del oxígeno, 16. Y como son dos hidrógenos, 18, ¿o no? Entonces, en una solución molar, que es 1 litro de agua, que pesa 1 kilo por su densidad, entonces hay 55.56 moles. Esa es la concentración de 1 litro de agua. ¿Estamos? Va. Y entonces, si yo empiezo a aplicar eso en mi KW, fíjense, la concentración del agua es esta. No se altera la disociación de iones, por lo que se considera constante. O sea, 55.56 lo vamos a considerar constante. Y entonces, si esta constante se ha medido 1.8 por 10 a la menos 16. Pero si luego yo conozco esta concentración del agua, entonces multiplico esto por esto, y es de ahí de donde sale el 1 por 10 a la menos 14. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Simplemente tengo esta constante de equilibrio y yo quiero conocer esto, y entonces una constante por otra constante es absorbida y se convierte en una nueva constante. ¿Estamos? Entonces, cuando yo multiplico esta K por la concentración del agua, que es constante, me surge la KW, que es de 1 por 10 a la menos 14. O sea, esto es la historia de cómo surge el 1 por 10 a la menos 14. ¿Vale? Bien. Entonces,
como pero fíjense bien. Hemos dicho que KW es igual a 1 por 10 a la menos 14 y hemos dicho que en el punto donde los protones y los hidroxilos son iguales, entonces la concentración será de 1 por 10 a la menos 7, ¿sí o no? Pero vamos a reflexionar ahora en qué significa eso de 1 por 10 a la menos 7. ¿Qué significa? ¿Cuántos ceros tiene 1.000.000? 6. Entonces, fíjense, todavía más, porque es 10 a la menos 7. Entonces, quiere decir que de 1.000.000 de moléculas, de más de 1.000.000 de moléculas de agua, una va a estar disociada. ¿Por qué lo comento? Porque esto es lo que hace necesario pensar en un sistema diferente, ¿no? Porque son muchos ceros para la vida práctica. Pero eso es lo que significa, ¿de acuerdo? Entonces, aguas con la dimensión, pues, de todo eso. Ajá. Entonces, este equilibrio, pues resulta que se va a ver alterado si yo agrego un ácido o una base, ¿de acuerdo? Y así podemos pasar de nuestra agua, que era totalmente neutra, porque en este caso teníamos que hidroxilos y protones estaban igualados. Ajá. Si yo le agrego protones, entonces va a ser una sustancia más ácida. Pero luego, si hay más hidroxilos en lugar de protones, va a ser una sustancia básica. ¿De acuerdo? Y entonces, podemos nosotros tener como el cambio de pH varía en función de la cantidad de ácido o de base que yo esté adicionando. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, bueno, antes de cambiar de tema, esta parte me interesa que claro. Como el producto iónico del agua, el de 1 por 10 a la menos 14, se tiene que mantener constante. Entonces, si aumentan los protones, los hidroxilos tienen que disminuir. Y si los hidroxilos disminuyen, los protones tienen que aumentar. A lo que voy es que son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Si uno va en un sentido, el otro tiene que ir en el otro. Tiene que ir al contrario. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, fíjense que vino un señor que se llamaba Peter Sartz. Y entonces dijo, ¿cómo le haremos? Porque él vio en su bola de cristal y dijo, va a venir el 2OM1 en algún momento. Y yo presiento que esos chicos como que los números no se les dan mucho. Entonces vamos a hacer una escala para ellos, con todo mi amor, donde puedan manejar esto más fácil. Y entonces dijo, ya sé, como son muchos ceros, en lugar de medir la concentración directa, vamos a medir el menos logaritmo de la concentración de protones. Porque así, de esta manera, el poner 6 ceros y un 1, que es 1 por 10 a la menos 7, nosotros podemos poner el número 7. Y ese sí lo entienden y va a ser muy fácil para ellos. Y entonces a eso es a lo que le llamó pH. ¿De acuerdo? El menos logaritmo negativo de la concentración de protones. Eso es pH. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Claro? ¿Está aquí para todos? Bien. Entonces, esto es lo que yo les trataba de explicar hace rato. Fíjense.
más manejable, ¿no es cierto? Pero es lo que quiero que calculen. Ahora, por otro lado, dense en cuenta que es una escala logarítmica, ¿no? Entonces, como es logarítmica, por ejemplo, si yo cambio de pH 3 a pH 2, ¿qué sustancia es más ácida para empezar? La de pH ¿cuál? 2. ¿Qué tantas veces es más ácida la de 2 que la de 3? ¿Una vez? Mentira podrida. Es una escala logarítmica. 10 a la 1 vez. Así que sería 10 veces más ácido. ¿Sí? Y si fueran 2 unidades de 3 a 1, ¿cuántos serían? ¿20? Mentira podrida. 10 a la 2 sería 100 veces más ácido. ¿Sale? Sí, eso es lo que les quiero dar a entender, que no pierdan la dimensión, que una cosa es que sea más simple y otra que no dimensionen que es una escala logarítmica, es 10 a la algo. ¿Vale? Bien. Entonces, es el logaritmo en base 10 con el signo cambiado de la concentración que yo tenga de protones. Esto se los pongo así porque cuando hagamos ejercicios y problemas, no es lo mismo el logaritmo negativo que el menos logaritmo de un número y así, ¿no? Entonces, abusar. ¿De acuerdo? Entonces, siendo esto, por ejemplo, este 10 a la menos 7 en el agua pura se espera de 7. Entonces, ¿cuál es el pH que nosotros esperamos si el agua es pura? Del agua, 7. Ajá. Entonces, a partir de aquí, recuérdense, neutro tiene pH 7. Si está para abajo, es pH ácido. Y si está para arriba, es pH básico. ¿De acuerdo? ¿Por qué la escala de pH va de 0 a 14? Por el producto iónico del agua, que era 10 a la menos 14. Entonces, lo máximo es 14. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo cómo se produce la escala? Genial. Entonces, ahora, si yo les pregunto qué es un ácido, ¿ustedes qué me contestan? Ese que era, pero ya no es. O sea, fue bueno, pero ya no es así lo que ya no es. ¿Cómo? Que es una... Algo que tiene pH menos 7, híjole, pues mira, eso es cierto, pero es una definición un tanto más limitada. Los ácidos, bueno, tienden a degradar, ¿no? A robar. Y luego dicen que la maestra es muy mala conmigo, pero ¿cómo no van a saber qué es un ácido, criaturas del Señor? Hay muchas definiciones, ¿verdad? Pero la moderna, la que quiero que se queden, al menos para estos ejercicios, un ácido es algo que dona protones. Y una base algo que lo recibe. Como dona protones, van a estar resueltos en el medio y entonces el pH va a ser bajo. Y por eso es una solución ácida. ¿De acuerdo? Y en cambio, si ocurre lo contrario, va a ser una solución básica. Porque va a recibir esos protones y ya no van a estar en el medio y entonces la solución va a ser más alcalina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ándale, Dios. Protones. Muy bien. Entonces, esto es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que si la concentración de protones está alta, ¿cómo tiene que estar la de OH? Baja. Y va inversa, ¿verdad? Esta disminuye y esta va aumentando. Y esta es la zona de ácido y esta es la zona de base. Y en el centro tenemos un pH neutro. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense.
Si pH es el menos logaritmo de protones, también podría yo plantearme pOH, ¿no? Que sería el menos logaritmo de los hidroxilos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense. De manera que si el pH es de 1, el pH va a ser de 14. ¿De acuerdo? Fíjense, esta se lo puse para que dimensionen lo que decíamos hace ratito, ¿no? Un pH de 1 quiere decir que los protones son de 0.01, pero un pH de 2 quiere decir que son 10 veces más chiquitos. Entonces el punto se recorrió para acá una vez. Pero 2 quiere decir que es 100 veces más chiquito y por eso tiene 2 a la izquierda. Y así va. ¿Estamos de acuerdo? Y si pH va en este sentido, entonces pOH va totalmente al revés. ¿Estamos de acuerdo? Va. Y aquí tenemos pH. Bien. ¿Sale? Muy bien. Entonces, esta es otra forma de expresarse, ¿verdad? Con diferentes líneas, pero la cuestión es que la relación es inversa. ¿De acuerdo? Pero siempre pH más pOH, ¿cuánto tendrán que sumar? 14. Exacto. Muy bien. Ahora, hay muchas, parece que no, pero estamos en contacto con muchísimas cosas, ¿eh? Quiere decir que pueden ser ácidos o bases. Por ejemplo, si tomas un jugo de naranja en la mañana, por ejemplo, o jugo de limón para aderezar su ensalada, su caldito, la comida, lo que sea, en el laboratorio, por ejemplo, con ácido clorhídrico, en nuestro estómago hay ácidos para poder hacer la digestión, ¿no? Nuestra neutro es el agua, pero también con bases, por ejemplo, amoníaco, muchos líquidos de limpieza, por ejemplo, para destapar caños y todo eso, como el grano y tal, son fuertemente alcalinos. Entonces, eso es muy importante. O los antiácidos que toman los abuelitos, por ejemplo, pues son sustancias bastante alcalinas. O sea que sí estamos en contacto con todo este tipo de cosas. Aquí se los pongo más en una escala que puedan ver. O sea, lo que quiero con esto decir es que no son nada más números, ¿no? Sino que vean como hay muchas cosas en nuestros alimentos, el café, que tanto les gusta, pues es acidito, o sea que a su estomaguito no le gusta tanto que exageren. O el tomate, pues es bastante ácido, por eso también hay que tener cuidado, ¿no? O también hay sustancias alcalinas, las lejías, por ejemplo, los limpiadores, los antiácidos como o sea, muchas cosas, ¿vale? Pero eso son cosas, pero en los organismos también manejamos distintos pHs. Por ejemplo, en nuestro estómago tenemos que tener un pH ácido para que pueda darse la digestión. Pero en la orina, donde eliminamos muchas cosas, tenemos un pH mucho menos ácido, ligeramente, comparado con el del estómago, ¿no? Nuestra sangre, híjoles, tiene que mantenerse en un pH bien estable. Si no podemos estar vivos. O por ejemplo, la leche materna también tiene cierto pH. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en nuestro organismo también tenemos inclusive por regiones diferentes pHs. ¿Sale? Bueno. Y luego, esto es interesantísimo, o como lo que quiero decirles con esto, es que no nada más es, ay, pues sí, tengo un pH aquí. No, se relaciona con la vida. Por ejemplo, lo más cercano a ustedes que les gusta toda la naturaleza, pues cuando hay mucha contaminación y todo eso, entonces el agua que cae del cielo no es agua pura, es agua contaminada y entonces se da la lluvia ácida. ¿Y qué me importa que se dé la lluvia ácida? Pues mucho, porque si hay mucha lluvia ácida, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a morir, por ejemplo, los peces. Los peces adultos se mueren y los peces jóvenes empiezan a tener problemas para su reproducción, por ejemplo. A lo que voy es que todo
esto repercute, cosa que no sucede cuando la lluvia no está contaminada. ¿Están de acuerdo? Ajá. Entonces, a lo que voy es que esto se refleja, pues, en la vida, en la naturaleza. ¿Sale? Entonces, ¿cómo sabemos que una cosa es ácida o básica? Bueno, una manera sencilla es utilizar los llamados indicadores, ¿verdad? Entonces sabemos el rango de vire que tienen. Por ejemplo, el naranja de metilo sabemos que es de 3,1 a 4,4, pero si quiero algo alcalino, por ejemplo, uso la fenolftaleína si tengo algo alcalino. ¿Ah? Entonces, estos señores que son Bronsted y Lowry son los que propusieron los conceptos modernos que yo les decía de ácidos y bases. Entonces, ¿qué hace un ácido? Dona protones. ¿A qué me refiero con dona protones? Para que quede clarito. Ajá. Por ejemplo, yo tengo este ácido y fíjense qué pasa con el protón que está marcado en rojo. Lo soltó, ¿verdad? Se quedó como ion y soltó ese protón. Entonces este ácido me va a dar lugar a cuando suelta el protón le llamamos base conjugada y un hidroxilo. ¿De acuerdo? Entonces, y una base, ¿qué sería? Si el ácido dona los protones, la base sería la sustancia que es capaz de aceptar los protones. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Que es el ácido clorhídrico, va a donar el protón. ¿Y quién lo va a recibir? El nitrógeno, ¿verdad? Va a formar y entonces eso es una base. Y cuando nosotros tenemos una base que ha recibido su protón, le llamamos ácido conjugado y me queda el hidroxilo. ¿Estamos? ¿Clarísimo? Muy bien. Ahora, ¿cuántas clases de ácidos hay? Ácidos fuertes y bajos. Los feos y los bonitos. Los que queman y los que no queman. Hay los fuertes y los débiles. Más rápido, si no, no terminamos. Ok, ¿a qué me refiero con fuerte? A que se disocia totalmente. ¿Sí? ¿Y cuál es un ácido débil? El que se disocia parcialmente. ¿Qué significa? Que en todas las moléculas sueltan su protón. Y en de lo que yo tenga, una parte va a soltarlo y otra se va a quedar como está. ¿De acuerdo? ¿Cómo distingo entre unos y otros? ¿Qué hay aquí que no hay acá? Que los ácidos débiles son reversibles. Claro, porque aquí se establece un equilibrio entre lo que soltó y el que no lo ha soltado. Pero aquí, como todos lo sueltan, entonces no es reversible. O sea, simplemente lo da todo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que les marco en esta parte. ¿Sale? Ejemplos de ácidos fuertes. Clorhídrico, nítrico, perclórico. Ejemplos de ácidos débiles. ¿Cuál? No como que el ácido clorhídrico, un ácido débil. Ácido clorhídrico. Fluorhídrico, ese sí. Ajá. Muy bien. El acético es otro ejemplo muy conocido. Ajá. ¿Clarísimo? Bien. Entonces, aquí está como ejemplificado la diferencia. Fíjense. Este es ácido clorhídrico, o sea, un ácido fuerte. Fíjense bien, los iones son el color verde. Entonces, fíjense, el ácido clorhídrico, ¿cómo está aquí? Como Solito, exactamente. Es decir, todas las moléculas. ¿Qué tengo yo? O sea, estas moléculas de acá, estas de 3, son agüita. ¿Ah? Y las naranjitas, es que el proyector no nos ayuda, pero yo espero que en su pantalla cuando lo revisen, si no tienen la intensa de color. como naranja. Está separado el cloruro. ¿Y el otro protón dónde fue a dar? Pues a la molécula de agua. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa con el ácido débil? Que está en la molécula en verde.
Pues que puedo tener verde solita o verde que no ha soltado su protón. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí todas las que vean, como el clorhídrico, están solitas. Ajá. Y en cambio aquí hay solitas o con protón. Entonces la suelta todas y aquí unos sueltan y otros no. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya les digo? Entonces, nosotros, y de manera análoga, podemos platicarlo con las bases. Hay fuertes y débiles. Ejemplo de base fuerte, el hidróxido de sodio, por ejemplo. Aquí tenemos, y la situación es la misma. Ajá. El amoníaco, por ejemplo, sería un ejemplo de base débil. Vale. ¿Cómo le hago para hacer cálculos en este sentido? Bueno, la verdad es que yo sé que parece complicado, pero no si entendemos los conceptos. Entonces, por favor, no se me desesperen ni se angustien y mejor pongamos atención. Es muy fácil. Si yo tengo un ácido fuerte, como todas las moléculas las suelta, entonces, si yo tengo una cantidad determinada de ácido clorhídrico, ¿cuántos protones voy a tener? ¿Y por qué me centro en los protones? Porque de acuerdo a la definición, si yo conozco concentración de protones, puedo calcular pH. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos protones va a haber? Por decir, si yo tengo 10 moléculas de ácido clorhídrico, que así no se expresa, pero para que me explique mejor, 10 moléculas, ¿cuántas moléculas van a haber aquí de protones y cuántas de cloruro? 10, porque todas se disocian. Luego entonces, lo único que necesito en el caso de un ácido fuerte para calcular el pH es conocer la concentración. Así de sencillo. No hay más que eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense, la concentración de OHs fíjense, ¿cuál es la concentración de OHs? Y el pH de una solución de clorhídrico cuya concentración de hidrógeno es 0.13. Bueno, si yo saco el logaritmo de menos logaritmo de 0.13, simplemente conozco el pH. Y conociendo pH, puedo contestar lo que me preguntan. Con pOH y luego por inverso calcular la concentración de OHs. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. Y con una base podemos hacer lo mismo, ¿no? El ácido dice, HN3 se disocia al 100%. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, el pH de una solución 2 por 10 a la menos 3. Ah, bueno, yo puedo traducir eso como 0.00. Es así de fácil, ¿no? Entonces, si yo sé mi concentración de inicial de 0.02, entonces como se disocia todo, yo puedo conocer mi pH sin ningún problema. ¿Estamos? Donde sí cambia la cosa es con los ácidos débiles. ¿Sale? Porque como no se disocian del todo, entonces no puedo conocer directamente la concentración de protones, porque no va a ser igual a la concentración del ácido. ¿De acuerdo? Entonces, eso dependerá de la constante de ionización. Entonces, quiere decir que va a haber un equilibrio entre el ácido no disociado, el que no se separó, y el que sí se separó. Es decir, esta es la constante de equilibrio de esa ionización. ¿Estamos de acuerdo? Y esos valores de constante de equilibrio se conocen. O sea, uno puede consultar la literatura y los puedo conocer. Aquí están, para que los sepamos. ¿Sí? Bueno. Entonces, atención con esto. Como yo tengo un ácido débil, fíjense, un ácido débil,
una solución 1 molar de un ácido débil que se ioniza en 5%. Fíjense, 5%. ¿Cómo le hago para calcular el pH? Bueno, quiere decir 5% es ¿cuánto? 0.05. ¿Ah? Entonces, eso sí, la misma concentración de protones tiene que haber de base conjugada. Y entonces, si ya conozco la cantidad de protones, directamente puedo calcular la concentración. ¿De acuerdo? Es decir, lo que necesito conocer es qué tanto se ha ionizado mi ácido débil. Con eso, ya. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo así puedo calcularla. ¿Cómo le hacen para calcular la constante de acidez? Pues muy fácil, dependiendo del grado de ionización. Lo calculan aplicando la fórmula, ¿no? Sustituyen y luego simplemente hacen el cálculo. O sea, no es así como ciencia oculta ni nada de eso. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, esto nos llevaría, o esto lo hacen con, asumen que esta cantidad se mantiene prácticamente constante, ¿no? Por eso lo igualan y despejan de acá. Pero en realidad no es así, es un poquito lo que se está disociando. Pero eso nos llevaría a tener que resolver una ecuación de segundo grado, lo cual no es imposible, ni mucho menos, pero sí es más complicado. ¿De acuerdo? Entonces, y además se han hecho cálculos. Ajá. Fíjense, aquí el resultado sería de pH 1.3, ¿no? Y por ejemplo, en esta otra, ¿qué pasa si nosotros hacemos el cálculo? ¿No? Una solución de 0.5 molar de ácido clorhídrico, tal. Hacemos lo mismo, ¿no? Resolvemos nuestra ecuación de segundo grado y me da 1.73. Si yo, en lugar de hacer una ecuación de segundo grado, asumo que este valor se mantiene constante y entonces lo resuelvo como una raíz cuadrada, el valor es de 1.72. Entonces es básicamente similar, no tiene mucho caso que me meta a la otra parte. Entonces se hace esa simplificación. Está muy bien. Muy bien. Y entonces, como conclusión, si el valor de ionización es menos del 5%, puedo hacerlo considerando que el ácido no se disocia y manteniendo esa concentración constante. Ajá. Y lo mismo pasa, ya no me detengo mucho, pero con las bases es similar, ¿no? Solo que pasa que tengo, en lugar de cálculos de pH, calculo pOH, pero luego el pH lo puedo conocer por diferencia. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, eso, 14 menos pOH ya me da un pH de 12.6. ¿De acuerdo? Aquí no me detengo porque son las mismas cosas, nada más que aplicado a las bases. ¿No? Para que vean que es. Y así como puedo plantear Ka, constante de acidez, también puedo plantear una constante de basicidad. ¿Estamos? Bien. Y también existen en el libro. ¿Va? Muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular los pHs de las bases? Pues básicamente de la misma forma que hicimos con los ácidos. ¿De acuerdo? Dependiendo del porcentaje de ionización. Es absolutamente lo mismo. Solamente recordar que cuando hablamos de protones y cuando de hidroxilos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, fíjense que tenemos una cosa que hay que tener muy clara. Cuando es un ácido y tenemos nuestra constante de acidez, ¿qué significa?
si es la constante o la constante de equilibrio entre que un ácido queda desprotonado, o sea, soltó su protón y el que no, entonces me refleja la facilidad o no con la que suelta el protón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el pKa es alto, quiere decir que es un ácido más débil. Si el pKa es más pequeño, es relativamente más fuerte. ¿Ah? A ver, si se ha entendido, vamos a ver. Ajá. ¿Y cómo lo podemos hacer más fácil para nuestros cálculos? Bueno, vamos a aplicar una cosa que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Bueno, es muy fácil, porque Henderson-Hasselbalch dijo, si yo tengo un ácido y se va a disociar, ¿cuál sería la constante de acidez? Eso, ¿no? Entonces dijo, ¿y qué pasa entonces si nosotros aplicamos, como quedamos que esta es una constante, la pasamos para acá? Entonces ya me queda esto, si lo veo apartando los protones, me queda de esta forma, ¿sí? Entonces dijo, ¿y qué tal? Y yo le apliqué, como aquí tengo los protones, si yo aplico logaritmo a esto, ya encuentro pH, ¿no? Y entonces dijo, por analogía, si aquí aplico logaritmo y le llamo pH, si aquí aplico logaritmo a la constante, le voy a llamar pKa, ¿no? Y entonces dijo, pK menos logaritmo, que sería pK, es igual a pH menos el logaritmo de la concentración de la sal sobre el ácido, ¿no? Pero luego dijo, ¿cómo podemos quitar este molesto signo menos que a los alumnos de 2M1 les puede causar problemas? Dijo, vamos a invertir los miembros de este cociente y así quitamos el signo menos, de manera que llegó a esto. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser nuestra regla mágica para que trabajemos lo de los cálculos de pH. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se trate de quién? De un ácido débil. ¿De acuerdo? Oigan, y por ejemplo, si esto ha quedado claro, ¿qué pKa tendría el ácido clorhídrico? Bajo. ¿Los demás qué opinan? Alto. Me va a dar el bajo. ¿Qué creen? Que no tiene ninguno. ¿Por qué? Porque es un ácido fuerte. ¿Y eso qué significa, compañero? ¿Cómo dijimos? Que se disocia como totalmente. Entonces, ¿la reacción es reversible? No. ¿Y en una reacción que no es reversible puede establecer alguna clase de constante de equilibrio? Pues no. Entonces, ningún ácido fuerte tiene con pKa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, chicos, me faltó bastante, pero lo retomamos la siguiente clase. Sin embargo, vamos a hacer una cosa porque sí debía haber terminado, pero como que les vi bastantes dudas en la parte anterior, entonces me contuve un poco. Les voy a subir la tarea que pretendo, que es la siguiente. Son unos ejercicios donde ya están resueltos, o sea, son como, me parece que 40 o por ahí de problemas. Pero fíjense, atención, les voy a explicar. Como los primeros 24 25 están resueltos, entonces viene explicado cómo se resuelve. Y como del 25 en adelante no están resueltos, son los que tienen que intentar resolver. Pero ojo, porque vienen las respuestas, o sea, no viene cómo lo resuelves, pero viene a dónde tienes que llegar. Entonces, por favor, yo sé que no hemos terminado, pero les pido que lo vayan revisando para que así esta parte que nos falta de cálculo sea
sea mucho más fluida. Ajá. Y así, donde no entienden, me van diciendo. Ajá. Es más, de una vez quedamos porque yo sé cómo es esto. Seguramente, o sea, vieron, ahorita ni siquiera alcancé a terminar como debía. Pero, ojo con que, no me va a dar tiempo en clase de hacer todos los problemas, por eso se les queda de tarea. Pero eso no significa que me puedan preguntar, ya se los dije. Entonces,